13 minutos van de las 17. ¿Quiere tomar un café, Paganini, mientras estamos al aire? Mientras estamos en la entrevista, acérquese el micrófono, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Ya veo que tener una entrevista con un ingeniero... Está bravo. Está bravo. Atención. ¿Por qué siempre dicen que los ingenieros viven en un mundo paralelo, en un mundo aparte, que no... son todos así cuadriculados? Es mentira. Ok, empezamos muy bien la entrevista. Sí. ¿Es mentira eso? Bueno. Siempre se habla de los ingenieros que son diferentes a todas las profesiones. Eso lo he escuchado. Todo el tiempo. En realidad, cuando entré a facultad, era pintoresco porque todos parecíamos cortados con la misma tijera. La calculadora que en aquella época se usaba, colgando del jean, en fin, la misma pinta. Pero la vida te va cambiando. Te va llevando para distintos lugares. Muy bien. Sí, claro, gente inicialmente es atraída por la racionalidad, digamos. La racionalidad y no la pasión. Bueno, también la pasión, pero por ese tipo de cosas un poco más abstracta. Bien. Pero bueno, después la vida agarra más color. Estamos con Omar Paganini. Omar Paganini es ingeniero electrónico, ¿no? Eléctrico. Eléctrico. Yo en realidad teníamos para elegir y me tiré hacia la electrónica, pero el título es uno solo. Usted tome tranquilamente, tome café, tome agua. Si quiere irse puede salir, puede volver. Vos le decís algo al ingeniero, el ingeniero no mueve la cara. Porque son todos así. Voy a tratar de no tener que irme, digamos. No, está bien. Usted nació en 1962 y su padre era ingeniero. Exactamente. ¿Y su mamá es médica? Sí, mamá es médica. ¿Era mucha la exigencia de ser un Paganini desde el punto de vista del estudio? En realidad no. En realidad no. Se nos daba bien. Lo que pasa que sí, mis dos padres tenían trayectorias de estudio muy destacadas, pero a mi hermano Fernando, que creo que algunos lo conocen, y a mí... Claro, su hermano Fernando es matemático y formó parte del GACH. Exactamente. Del GACH que puede parecer muy sencilla la frase, pero nos salvó la vida en realidad. ¿Usted siente eso? Sí, siento que fue muy importante el esfuerzo que ellos hicieron, además los vi trabajar, era un montón de gente, coordinada por 3 personas, pero era un montón de gente. Trabajaban horas y horas tratando de generar información de algo que no se conocía, que era la pandemia. Usted estaba ocupando el Ministerio de Industria y Energía y Minería, ¿no? Sí, sí. ¿Qué recuerda de ese día en que cayó la pandemia en el Uruguay y usted estaba trabajando como parte del gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, las primeras semanas, más que solo ese día, fueron bastante... No, el primer momento. El primer momento, bueno, nos llamaron... ¿Quién lo llamó? Nos llamaron de presidencia. Vénganse, que hay un consejo de ministros. Estaban llegando desde Bella Unión el presidente Álvaro Delgado, en fin, algunos miembros del gobierno. Y vénganse, y bueno, nos juntamos y dicen, miren, tenemos los primeros 4 casos y hay que declarar la emergencia sanitaria. Y bueno, ahí se generó toda una discusión en el Consejo de Ministros y después hubo la conferencia de prensa que todos nos acordamos. ¿Y qué sintió usted como persona más allá de ministro? ¿Se asustó? Una mezcla de, sí, ¿qué será esto que se viene? Y también, bueno, ¿cómo hacemos para estar a la altura? La presión, digamos, de la responsabilidad. A 6 días o 13 días de haber iniciado el gobierno, ¿no? Claro, y con una cantidad de cosas que, bueno, estaba la ley de urgente consideración, estaba ya media pronta, queríamos arrancar con un montón de cosas, y en cambio, bueno, nos metimos en esto. Y las primeras semanas, como te decía, fueron mucho de tratar de entender cómo manejar la situación y con distintos planteos que venían por todos lados, de cerrar, de abrir. Era algo nuevo en el mundo y el mundo se había paralizado. Entonces, ¿usted ya sabía en ese momento, en esas primeras horas o en esos primeros días, que su hermano iba a formar parte del GACH? No, eso se definió unas semanas después, no muchas, pero unas semanas después, yo no recuerdo bien el momento. Fue una idea que trajo uno de los asesores del presidente, estuvimos discutiéndola, incluso me acuerdo que era un domingo y me llamó Odicio de mañana y me dice, estamos con una idea de armar un grupo asesor, ¿cómo ves a tu hermano en esto?
bárbaro, digo. Matemático, ¿no? Sí, él es ingeniero y es doctor en matemática también. Sí. Se dedicó a todo lo que eran modelos matemáticos para predecir cómo iba a avanzar la enfermedad, cómo podía ser mitigada, en fin. Y no sé si mi hermano me lo agradece, pero yo le lo recomendé, así que lo llamaron y agarró viaje. Uh-huh. Pero nosotros teníamos reuniones seguidas del Consejo de Ministros y siempre arrancaba con información que venían desde ahí, ¿no? De los equipos. Bien, y estamos hablando del GACH, que era formado por Henry Cohen, por Radi y por su hermano Fernando Paganini. Con el paso de los días, con el paso del tiempo, estamos hablando de marzo 2020, habían muchos proyectos de Estado o del gobierno que se tuvieron que paralizar, ¿no? Usted estaba como ministro de Industria, Energía y Minería, como dije anteriormente. ¿Cómo sentía eso? ¿Cómo volvía a su casa? Bueno, lo que pasó, lo que uno sentía era que no terminaba nunca, porque por más que uno volviera a su casa, estaba el teléfono, estaba el WhatsApp, estaban todo tipo de conjeturas y de cosas, y situaciones concretas a resolver, gente que había que traer, gente que tenía que entrar para atender una industria. Me acuerdo que por aquella época fue la parada de mantenimiento de Monte del Plata, uh-huh. Y cuando una planta de ese tipo para hacer mantenimiento, además hacen un montón de inversiones nuevas, traen expertos de todo el mundo, y había que hacerlos entrar al Uruguay y traerlos, y era todo un desafío, por poner un ejemplo del tipo de cosas que caen todos los días. Sí, sí. Es que nosotros estábamos encerrados. Que uno no preveía, claro. Nosotros estábamos encerrados, pero como ciudadanos no sabíamos que igual el país, el gobierno, tenía en marcha un montón de situaciones que tome el café tranquilamente. ¿Quiere tomar café? No, sí, estoy tomando café tranquilo. Usted no estoy cohibido, no te preocupes. Ahí está. Para nosotros el país estaba paralizado, pero en realidad no estaba paralizado, porque habían un montón de cosas que resolver contrarreloj, por ejemplo. Yo creo que esa fue la gran decisión del gobierno, uh-huh. El tratar de que el país no se parara. En muchos aspectos, en estas cosas que estaban en marcha, que son las que tú decís, pero también en la decisión de la libertad responsable. O sea, si usted se cuida y nos cuida a todos, trate de seguir sus actividades en la medida de lo posible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no se hubiera destrozado la economía del país, que igual sufrió mucho más, y eso te termina siendo el trabajo de la gente y hasta la comida de la gente. Creo que la decisión fue acertada, pero esto además generaba todo tipo de preguntas. ¿Qué hacemos con las ceremonias religiosas, con los espectáculos deportivos? Claro. Y en esas discusiones no necesariamente se intervenía solamente el ministro del ramo, intervenía mucha gente y bueno, el presidente al final tomaba su decisión y orientaba el rumbo, digamos. ¿Se enfermó de COVID usted, Paganini? Sí, me enfermé. Uh-huh. ¿Tuvo miedo? No, pero yo cuando me enfermé ya fue el 2022. Ajá, ya estaban las vacunas. Sí. ¿Qué sintió cuando llegaron las vacunas al Uruguay por primera vez? Un gran alivio. Todos recordamos a la torre de control, sí, dándole la bienvenida al avión. Fue un momento muy emotivo. Uh-huh. No, fue un momento tremendo porque cada día que pasaba están por llegar, y bueno, llegaron. Uf, qué alivio. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser que después de todo lo que hemos vivido y todo lo que usted cuenta respecto a las vacunas, cómo puede ser que haya en el Parlamento personas antivacunas? Bueno, eso es parte de lo que está en el libro. En el mundo hay mucha irracionalidad uh-huh. circulando, mucha gente que desconfía de todo y cree en teorías conspirativas raras, y entonces dice, no, las vacunas en realidad no sé qué. La humanidad tiene claro de los últimos 100 años, digamos, que las vacunas han sido muy efectivas para muchísimas cosas y han permitido extender la esperanza de vida, diría yo, de toda la humanidad. Salir a decir que las vacunas eran parte de un plan, que primero nos enfermaban y después nos encajaban estas cosas para contaminarnos a todos, creo que a esta altura hay que sacárselo de la cabeza como lo que era, un gran delirio. Bueno, pero gracias a ese delirio, hoy tenemos personas en el Parlamento que siguen con ese speech que también se le suma al de la conspiración internacional de un montón de cosas. Sí, ¿no es peligroso? Sí, a mí no me gusta nada. Las teorías conspirativas en general, que
piensan que el mundo lo manejan 4 o 5 con planes hiper sofisticados. Bueno, cuando uno está en la gestión de cualquier cosa sabe que, sobre todo de organismos complejos como son los gobiernos, uno sabe que no es posible generar un plan entre 4 y hacer rebotar la carambola en 43 paredes y meter la bola en el hoyo. Esas cosas pueden sonar lindas desde afuera, no son así en la realidad, y muchas veces se usan para acumular poder, porque lo que generan es desconfianza, lo que generan es miedo, lo que generan es gente que uno puede manipular y exagerar. En Uruguay por ahora son pocos, por suerte. Claro, son pocos, pero en con el mundo hay lamentablemente muchos más. Hay gente que está mal. Ahora, pero son pocos en nuestro país, pero esos pocos, repito, tienen representación parlamentaria. Y está clarísimo que esos representantes han llegado manipulando a la gente y metiéndole en la cabeza una historia ficticia o decenas de historias ficticias que no le hacen bien no solamente al país, sino a la humanidad. La política del miedo es en el fondo antidemocrática. Cuando uno trata de asustar a mucha gente contra otra gente, bueno, lo que está haciendo en el fondo es queriendo dividir, enfrentar, generar conflicto y acumular poder a partir del miedo y eventualmente del odio. Y esas cosas no le hacen bien a la vida democrática del país. Entonces, ¿tenemos gente antidemocrática en el Parlamento? Ojalá no sea el caso. No me da para afirmar eso, pero me da para decir estas cuestiones de recurrir a la teoría conspirativa y el susto no son positivas. ¿Cómo era Paganini de niño teniendo un hermano? ¿Quiere agregar algo más? No, seguí con la pregunta que me faltaba algo importante en ese tema que vas a venir ahora. No, bueno, entonces dígalo. No, que tengo otro hermano. Claro, a eso voy, ¿no? ¿Cómo era tener en su casa un hermano matemático y otro hermano que se dedica a...? Cirujano cardíaco. O sea, en vez de analizar el cerebro de Einstein, hay que analizar el cerebro de los Paganini. O sea, tenemos padre ingeniero, madre médica, hermano cirujano, hermano matemático, hombre ingeniero eléctrico. Hay que analizar el cerebro de los Paganini. Eso corre por tu cuenta, yo no lo presto por ahora. Por ahora, está bien. ¿Y cómo eran los juegos entre 3 hermanos bochos? ¿Eran nerds? Sí, bastante, sobre todo los grandes. Juanjo era más parecido al común de la humanidad, le gustaban los deportes, ese tipo de cosas. Pino, el número 2, Fernando, le decimos Pino, era todo, él era deportista, era nerd, era lo que viniera. Yo era el más político, digamos, de alguna manera. ¿El más nerd? Militante, no, tampoco. ¿No? No. Era político y militante, pero no del Partido Nacional. No. ¿De dónde era? En realidad yo entré en el 80 en la militancia contra el plebiscito de la dictadura y me vinculé a la democracia cristiana. Usted tenía 18 años en esa etapa y se vinculó al Partido Demócrata Cristiano. ¿Estaba Juan Jung ahí? Estaba Juan Jung, estaba Lescano, estaba Juan Pablo Terra. Y en aquel momento estaba en discusión del reingreso al Frente Amplio. Estaba Pablo Mieres. Y decidimos, los jóvenes sobre todo, le doblamos la muñeca a Juan Pablo Terra y volvimos al Frente Amplio. Así que estuve en el Frente Amplio 4 o 5 años, un poco más, 9 años capaz. ¿Y usted venía de una familia de izquierda, Paganini? Mixta. Mis padres no, más bien wilsonistas. Bien, pero... Tíos de izquierda, cosas de esas, y tíos de derecha también. Y en la época de la adolescencia, a usted le agarra la adolescencia justo cuando vamos a insertarnos nuevamente en democracia. Terminando la adolescencia, ¿no? Claro. Sí. Ahí se mete en el Frente Amplio. ¿Por qué lo sedujo las ideas del Frente Amplio, no, del Partido Demócrata Cristiano? No, y del Frente Amplio también. ¿Por qué? Está el tema digamos, de alguna manera, cuando uno tiene sensibilidad social y le preocupa la pobreza, digamos, y le preocupa las situaciones de muchos compatriotas, el discurso de izquierda parece más generoso, más atractivo. Es decir, vamos a repartir y que no haya pobres. Después uno ve que esto no es tan sencillo en la vida y que hay que crear la riqueza para poder repartirla, por ejemplo, que no hay que igualar para abajo, porque es fácil decirnos que es mala la desigualdad, pero es mucho peor si somos todos iguales pero no tenemos nada.
y entonces el discurso socialista empieza a hacer agua, pero eso uno se da cuenta más tarde. Claro, usted siendo adolescente, siendo joven, luchaba por esos ideales que además, seamos honestos, el Frente Amplio y la izquierda se apropió de esas banderas. Pero en realidad, quienes no somos de izquierda y tampoco de derecha, sino que estamos a favor de la libertad, también queremos que el país progrese y que la gente crezca y que se reparta el dinero. Sin ninguna duda, sobre eso es el libro que acabo de sacar, Bien. Entre otros tantos temas. Vamos a hablar de este libro luego porque hay un montón de capítulos interesantes. Omar Paganini presentó hace pocos días Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis, con un colgado interesante que dice entre Trump y Xi Jinping, revolución tecnológica y polarización política, con el prólogo del expresidente de la República. Vamos a hablar de su libro, obviamente, y nos va a contar cómo la inteligencia artificial, entre otras cosas, nos va a cambiar la vida o nos está cambiando la vida. Tenemos para varias horas. Obviamente, de acá no nos vamos hasta terminar el libro, Paganini. Pero volvamos a la parte política. Usted, siendo adolescente, siendo joven, se enamora de las ideas políticas del Frente Amplio en el PDC, y allí está durante 4 o 5 años. En realidad entro al PDC por el 80 y en realidad me termino yendo en el 94. Bastante tiempo. Lo que pasa es que el PDC entró al Frente Amplio en el 83. Y salió. Entró primero y salió en el 89. O sea que Sí. en el Frente Amplio estuvimos 5 o 6 años. Porque en el 89 la gente se olvidó de esto porque muchos no habían nacido. Batalla y Juan Pablo Terra salen del Frente Amplio con el PDC y con la lista 99 y se arma lo que se llamó el Nuevo Espacio. ¿Es cierto? Y yo estuve en eso también, y en el 94 eso se divide y la lista 99 se divide también porque Batalla se va con Sanguinetti, que después termina vicepresidente de la República, y el PDC decide volver al Frente Amplio a lo que se llamó el Encuentro Progresista y apoyar a Tabaré Vázquez. Y ahí yo me desafilio del PDC. ¿Usted ya ahí se había desilusionado de las ideas de izquierda? Sí. Bastante rápido, ¿eh? Sí, Hay gente que sigue. En el 89 ya estábamos bastante incómodos respecto de cómo funcionaba el Frente Amplio. Por eso fue la salida y la formación del Nuevo Espacio. Pero uno seguía siendo, digamos, de alguna manera, con una perspectiva socialista, que es bastante distinta que la que tengo hoy, aunque sí creo que es muy importante que el Estado tenga un rol para proteger a los más débiles y que tenga políticas sociales y que busque un piso de igualdad, de oportunidades para todos. Y la otra parte de la película es que me parece muy importante la libertad en muchos sentidos. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de cada uno de buscar su camino y también la libertad de emprender y generar cada uno su negocio si puede, o elegir trabajar libremente para otro y no el modelo socialista tradicional antiguo que es el de, bueno, todos son funcionarios del Estado. Una utopía que mejor ni probarla. Por supuesto. De eso vamos a hablar porque de eso habla el libro de Omar Paganini, Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis. Pero volviendo a la política, usted en el 94 se fue de la política y no volvió a la política. Se dedicó al ámbito privado, ¿verdad? Muchas cosas. Sí, claro. Yo ahí también son etapas de la vida. Uno empieza una vida independiente económicamente, tiene que trabajar, tiene que dedicarse a otra cosa, quiere formar una familia. Pero al mismo tiempo yo arranqué con un emprendimiento de ingeniería y de software que dábamos ¿En qué año? En el 90. Ahora, a eso quería ir, porque software es una palabra que para la mayoría de los mortales la conocemos después del 2000 y pico, pero usted en el 90 ya tenía el chip de la innovación. Sí, con unos compañeros. ¿Qué lo delumbró de la tecnología en esa época para dedicarse a la ingeniería y a la tecnología? Bueno, cuando empecé con el emprendimiento yo ya era ingeniero, pero joven, pero ingeniero. Siempre me deslumbró la posibilidad de mecanismos hechos por la gente, por las personas que de alguna manera nos hacen la vida mejor, nos agregan calidad de vida, nos resuelven problemas, nos resuelven necesidades y nos dan oportunidad de tener una vida más cómoda, con mayores niveles
de calidad en general, y podemos mirar todo lo que tenemos alrededor hoy en nuestras vidas. Todo fue fruto de aplicar nuevas ideas y producir innovaciones hace más o menos tiempo, según el caso, desde el fuego y la rueda hasta la inteligencia artificial. Todo eso es un camino creciente en la humanidad que nos ha permitido vivir más años, tener acceso a mejores niveles de consumo, a mejores niveles de salud. Y si uno mira los números, y eso está, siempre lo digo, pero está citado en el libro también, el señor Rosling escribió un libro que se llama Factfulness, donde hace una serie de preguntas, por ejemplo, si hoy hay más gente en la pobreza o menos que hace 100 años o hace 50 años, y la gente suele contestar que hay más, y en realidad hay mucho menos, porque estamos medio prejuzgamos de que el mundo está mal, y el mundo está mejor, con todos los problemas que tiene, que son muchos, y guerras y muertos y lamentables cosas. La gente en promedio en casi todos los países mejoró mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, la economía va llevando a más producción, más acceso de la gente a los consumos, y es contraintuitivo esto de que, pero ¿cómo? ¿No es que cada vez hay más pobres? No, no es. Y entonces es importante tenerlo claro, porque estamos en un camino donde las mejoras tecnológicas, las mejoras productivas, pero también las mejoras políticas, institucionales, nos han llevado a ser más libres también, con todos los desafíos que después podemos hablar, porque están todos en el libro que tenemos en el presente, pero tiendo a pensar con una perspectiva bastante optimista acerca de esas cosas. Usted nació en 1962 y en ese año usted pertenece a una generación que se tuvo que adaptar a la revolución tecnológica y a los cambios, a un mundo donde no existía el celular y donde íbamos hacia lo digital. ¿Cómo se adaptó usted, Paganini, que nació en el 62, a ese nuevo mundo tecnológico donde era ensayo y error, era probar y no era tan fácil como ahora tener la tecnología rápidamente? Sí, un par de anécdotas. Primero, un comentario que capaz que no lo sabes. Mi padre trabajaba para IBM. Bien. Y en el 75 me inscribió en una escuela de programación, por eso lo del software en el 90. Una escuela de programación muy rara, porque había una computadora que era lentísima, sola, uno programaba en unas fichas de cartón, las entregaba y se iba, y al día siguiente le decían si el programa estaba bien hecho o mal hecho. La importancia de tener padres claro, que llevan a los hijos hacia la educación, la información, la enseñanza, cosa de la que también podemos hablar porque vivimos en un mundo donde los padres no se preocupan como se preocupaban nuestros padres anteriormente, ¿no? Y bueno, y en casa también había una inquietud permanente por otras cosas más humanistas, más de lo que estaba pasando en el mundo, que viene también de mi madre o de mis abuelos, y entonces es un ambiente rico, que es lo que vos decís. Si en la casa se generan esos ambientes más ricos, sea con la tecnología, o sea con los problemas, o sea con las situaciones, los chiquilines aprenden a pensar por sí mismos, a discutir, pero también a encontrarle la vuelta, a agregar valor de alguna manera a los demás a través de su futuro, su trabajo, y a crecer ellos también, que es muy importante. ¿El hombre llegó a la luna? Sí, yo creo que sí. Es más, yo me acuerdo bastante bien, lo que no quiere decir de que... Pero desde el punto de vista de la ingeniería, le pregunto, sí, como un tipo que conoce de ingeniería, es un tipo que tecnológicamente viene adoptando información desde muchísimo tiempo, antes que la media de la humanidad. ¿No fue todo un truco en un estudio de televisión? A ver, lo que fue o no fue, toda la humanidad lo vio. Sí. Puede ser un truco, la tecnología estaba. La tecnología estaba. Pero no veíamos un módulo lunar que parecía que era... Estás subiéndote al carro de las teorías conspirativas. No. No, yo le estoy preguntando a una eminencia. No, tú me preguntás como ingeniero, yo digo, sí, yo como ingeniero te puedo decir que la tecnología en esa época existía. O sea, había cómo llevar un cohete a la luna y había cómo comandar el módulo lunar que aterrizara. Con una computadora que era algo así como 1000 veces menos potente la que estaba arriba del Apolo 11 que lo que tengo en el bolsillo hoy. Claro, pero, que un teléfono. Sí, pero lo podía hacer. De ahí a que uno siempre puede especular con montajes y cosas, pero la verdad creo que es indiscutible que eso pasó. Además no fue uno solo, fueron muchas misiones. Entonces hay que tener una gran capacidad para
silenciar a miles de personas durante décadas para que eso no fuera verdad. O sea que yo creo que fue verdad. Recién hablaba que el ingeniero lo que hace es entender los problemas para buscar soluciones. Uh-huh. Esa es la tarea del ingeniero, ¿no? Y en lo posible aplicar la técnica que aprendió o que puede desarrollar para esas soluciones. ¿Y cuáles fueron entonces, desde el punto de vista político y gubernamental, como ministro, puede contestar desde el punto de vista de ministro de Industria y Energía o como canciller de la República, cuáles fueron esos problemas que como ingeniero trató de encontrar las soluciones y las encontró rápidamente? Bueno, no me quiero poner el cartel de ingeniero para todos los problemas, porque todas las profesiones lo que hacen es tratar de resolver problemas, y los diplomáticos también lo hacen. Entonces, en general, el gobierno lo que tiene que hacer, uno, en la medida de sus posibilidades, a veces la gente piensa que los gobiernos son más poderosos de lo que son, en la práctica, pero es tratar de tomar decisiones que mejoren la condición de vida de la gente. En el caso del Ministerio de Industria, Energía y Minería, bueno, uno tiene una serie de temas. Tiene que lograr, por ejemplo, que el país crezca, que la producción se valorice cada vez más, que haya, por lo tanto, a partir de ahí inversión, o puestos de trabajo, la mejor calidad posible, que haya la energía que el país necesita, que la energía que el país necesite además no sea demasiado cara, pero además que sea de calidad, que sea estable. Y ahí vienen todas las políticas que uno puede implementar, que a veces no son muy de ingenieros, son más de mirar la situación del sistema energético, por ejemplo, aplicando, por supuesto, números también. Pero, por ejemplo, yo estoy bastante convencido que el sistema eléctrico uruguayo debería ser más competitivo, debería haber más posibilidades de generar por parte de los privados. Y también los grandes consumidores pueden comprar energía en forma más libre. Bueno, en esa línea trabajamos. ¿Por qué eso? Porque eso atrae inversión privada, eso crea empleo, eso permite que haya más fuentes de energía. Por poner un ejemplo de las miles. En el caso de la industria también importa incentivar la innovación, con lo que íbamos hablando antes, que el Uruguay también produzca cosas nuevas y valiosas, y ahí generamos también política de innovación. Bueno, en fin, ese es el tipo de cosas que uno hace en el Ministerio de Industria. En las relaciones exteriores la cosa es bastante más compleja, porque hay que pensar también en el mundo, dónde juega Uruguay, qué poder tiene Uruguay relativo a las potencias, a los países más grandes, qué trabas hay que nos impiden crecer, cómo podemos hacer para que el mundo nos conozca más y sea atractivo venir a invertir en Uruguay. Está toda la diplomacia económica, digamos, y toda la diplomacia política. Y están bastante interrelacionadas, porque uno, en la medida que tiene prestigio desde el punto de vista político, de que es un país democrático, que es un país estable, también es más atractivo para que haya gente que decida hacer sus negocios aquí o que invierta aquí. Y ese es el tipo de problema que toda Cancillería tiene que tratar de resolver, es decir, mejorar el prestigio del país afuera, atraer inversión, generar alianzas con aquellos en los que podemos estar más o menos cómodos, digamos, y generar mercados en todos los lugares posibles. Recién hablábamos que usted en su adolescencia y en su juventud fue un hombre de izquierda, del PDC, del Frente Amplio, y después empezó a militar en los 80 y después abandonó la política. ¿Quiénes fueron sus referentes, políticamente hablando? Bueno, en aquella época inicial, acá en el país me influía mucho en mí Juan Pablo Terra, que era un político del PDC, pero que además era un ideólogo. Le había escrito un libro muy importante que se llamaba Mística, Desarrollo y Revolución, que lo leíamos, lo teníamos encuadernado. Pablo Mieres, que era el jefe de la juventud en aquella época, influía, y todo el equipo de la generación un poquito mayor que nosotros. ¿Fue joven Pablo Mieres antes? Era joven, tenía pelo largo y tenía barba. Maravilloso. Era Jesús. Te parecía una especie. Estaba conmigo en aquella época Pablo da Silveira, que después fue ministro de Educación. Ajá. Y después hacia la política más de centro. Más acá, bueno, me acuerdo que hubo un empresario grande, que mejor no lo menciono, que lamentablemente falleció, que un día, viniendo de una obra en la que estábamos, me dice: está todo bien esto de que hay que tratar de repartir, de que la gente esté bien, pero nosotros también estamos produciendo esa riqueza que vas a poder repartir. Hay que mirar la parte productiva también. ¿Cómo hacemos para que el país sea más productivo? Ahí me empezó a cambiar los chips, porque para ser productivo uno tiene que tener
iniciativa privada fuerte, porque si lo hace el Estado, lo hace lento, lo hace mal, lo hace burocráticamente. Tiene que haber gente dispuesta a arriesgar y a perder. En el Estado es mejor que no haya pérdidas, digamos. Y entonces el dinamismo de la empresa privada es una parte importante del desarrollo. Y ahí empezaron a cambiarme las cabezas un poco. Bueno, el Estado para preocuparse de las políticas sociales, para que haya educación pública, para que haya salud para todos, para que haya seguridad social, para que haya oportunidades, muy bien. Pero en la iniciativa privada, para arriesgar, ganar o perder, cuando ganar, poder recuperar los frutos de lo ganado, porque si no, nadie se arriesga, pero también, para no perder, que pierdan y no que todos tengamos que pagar las pérdidas. Bueno, ese es el tipo de lógica que me parece que es buena complementar, y ahí me fue cambiando el chip. También fue, por supuesto, un referente para mí la calle Pou, mucho tiempo después, porque encontré que había también ahí una posibilidad de renovación en la política. ¿Cómo se transformó en un hombre del gobierno de la calle Pou? En realidad me transformé en eso a través de Pablo da Silveira en el 2014. Él ya se había acercado antes al Partido Nacional. Yo había votado al Partido Nacional después, pero él se había acercado más al trabajo dentro del partido y era compañero mío de trabajo en la Universidad Católica. Además, somos amigos hace muchos años. Y me dijo, mira que este tipo vale la pena que lo conozcas. Probablemente la calle Pou no se acuerde. Y fuimos a almorzar. Y bueno, y ahí empezó mi contacto con ellos y dije, bueno, vale la pena apostar algunas fichas a una persona joven que quiere impulsar una renovación, que tiene además carisma y que tiene una visión que es compartible. Y ahí empecé a trabajar más en el lado de los equipos técnicos. Se perdieron las elecciones de 2014 y los equipos técnicos siguieron funcionando los 5 años. Ahí conocí a Susana Arbeleche, conocí a Diego Labat, conocí a Álvaro Delgado. Y ese grupo que fue funcionando durante esos 5 años, me acuerdo que todos los años, por ejemplo, el 2 de marzo, la calle Luis quería hacer su discurso como jefe de la oposición, digamos, diciéndole al gobierno cómo veía el país y lo que habría que hacer. Y lo armábamos entre nosotros, por ejemplo. Después, cuando había una oportunidad de convocar a un ministro del Parlamento, y así ese tipo de cosas. Y bueno, eso lo fui acompañando hasta que se ganaron las elecciones de 2019 y en diciembre de ese año, un poco sorprendentemente, me dice el presidente electo si quería ser ministro de Industria. ¿Y usted qué dijo? Déjemelo pensar. Y básicamente dije eso, pero no demoré muchas horas. Sí, claro. Ok, está bien. Sí. Y me acuerdo que fui ahí a la casa en la calle Bolívar Artigas y Chaná y bueno, conversamos un rato, cuáles eran las prioridades para él, a ver si compartíamos un poco lo que había que hacer. Y le dije que sí, y bajé la escalera, me sacaron una foto que salió en El País y que siempre la guardo. Y ahí empezó este cambio bastante importante. Ojo que yo venía de trabajar a esa altura, casi full time, diré yo, en la Universidad Católica. Y había sido vicerrector y era director de la Escuela de Negocios. Y es una institución grande, no es tan grande como un ministerio, digamos, pero es grande. Y uno aprende a manejar instituciones de ese tipo en la práctica. No es lo mismo que la ingeniería, es bastante diferente. Porque en el fondo es manejar gente, liderar equipos, poner objetivos y bueno, esa experiencia previa a mí me resultó muy valiosa. Estamos con Omar Paganini, que en el comienzo del gobierno de la coalición ocupó el cargo de ministro de Industria y Energía y Minería. Pero en noviembre de 2023 lo llama a la calle Pou y le dice si quiere ser el canciller. ¿Le preocupó eso? Sí, me preocupó. Eso sí fue. No teníamos mucho tiempo para pensar. Yo estaba, me acuerdo, un fin de semana largo, creo que era viernes 3, y yo estaba en Buenos Aires. Había pedido el viernes y estábamos con mi señora en Buenos Aires. Y me llamó en la calle Pou y me dijo, bueno, te voy a complicar la vida, me dijo. Necesito que hagas esto. Bueno, y uno al presidente no le dice que no en esos casos. Después se pone a pensar en la que se metió, pero se metió. ¿Y en qué se metió al ser el canciller de la República? No, lo que uno podría... Lo que a mí en aquel momento me entusiasmaba un poco y me preocupaba otro poco. Me entusiasmaba que yo veía la necesidad de digamos,
ayudar a que el país se proyecte mejor al exterior o más. El mundo era bastante distinto. Es increíble cómo cambió el mundo desde el punto de vista... ¿Después de la pandemia? No, después del último semestre. Uh-huh. Después del último año y medio, digamos. En aquella época no había la ruptura que hay hoy de todas las reglas comerciales, por ejemplo, y todos los acuerdos comerciales. Bien. Impulsadas por Trump, digamos, ¿no? Para que quede claro de lo que estamos hablando. Sí. La pandemia había hecho un cambio en el mundo, me entusiasmaba todo eso, de poder ayudar, sobre todo esa parte, la parte más de diplomacia económica, digamos. De la diplomacia política yo sabía menos, y me preocupaba porque la Cancillería estaba saliendo de una situación difícil, muy conflictiva. Había estado la renuncia del ministro Bustillo. Está hablando del pasaporte de Marcet. Toda esa problemática. ¿Le asustaba esa problemática cargar con eso después? En realidad me asustaba más cómo podía estar el clima dentro de la Cancillería. Uh-huh. Y cómo hacer para que la gente vuelva a pensar en el trabajo principal y no en esto, que era un problema bastante circunscripto a un grupito y bastante poco positivo seguir dando vueltas en torno a eso. Entonces el Frente Amplio decía que el entregarle un pasaporte a un narco nos había perjudicado internacionalmente. Sí, eso no pasó de ninguna manera. Uh-huh. Lo que está claro además es que la justicia laudó sobre ese tema. El pasaporte fue bien entregado de acuerdo a la ley. Otra cosa es la discusión que se armaba en aquel momento, que fue la que terminó generando la crisis de los ministros, que era, sobre los famosos chats, si se habían entregado o no, y todo eso. Uh-huh. Pero a mí eso no era el punto principal, porque yo iba a entrar en una política positiva para adelante. Era más bien cómo armaba un equipo de apuro en 2 o 3 días con gente que además no estuviera todo el tiempo pensando en este problema. Y lo pude hacer bastante rápido, la verdad. Y en un ambiente que yo no conocía tanto a la gente. Había tratado un poco con algunos de ellos, en algunos viajes, en algunos trabajos conjuntos para, por ejemplo, firmar el acuerdo con energía con Alemania. Uh-huh. Y también tuve el apoyo de Albertoni, a quien conocí hace muchos años, que era el subsecretario. Entonces, y a Diego Escudar, el director general, que también lo conocía más por el trabajo partidario. Entonces, digo, bueno, me puedo apoyar en el conocimiento interno que tenga toda esta gente para armar muy rápido el equipo, porque en la Cancillería hay lo que se llama un gabinete, que es un poco el equivalente del gabinete a nivel nacional, pero es en la interna quien se ocupa de la dirección de asuntos económicos, quien se ocupa de los asuntos políticos, quien se ocupa de integración y Mercosur, quien se ocupa de fronteras y limítrofes, y así sucesivamente un montón de temas, cooperación, etcétera. Cómo armar el equipo rápido, porque los equipos estos cambian con el ministro, uh-huh, y poder darle una impronta de, vamos a trabajar productivamente por el país de aquí en el año y medio que nos queda. Paganini, usted como canciller, una vez que asumió como ministro de Relaciones Exteriores, ¿cree y considera que el país en la época de la coalición y del gobierno en la calle Pou tuvo un prestigio internacional que no tenía antes? ¿Logró un prestigio que nos faltaba? A ver, el Uruguay tiene un prestigio internacional fuerte desde hace muchos años. Uh-huh. Yo diría desde la salida de la democracia, seguro. De la salida de la dictadura, perdón. ¿Por qué? Porque fue un país que siempre buscó defender el orden internacional, digamos, un mundo basado en reglas, en criterios objetivos, además mirando un poco también la defensa de los derechos humanos y la democracia como valores muy fuertes. Ese prestigio siempre lo tuvo. Cuando nosotros llegamos, creo que lo que le agregamos fue que fuimos muy claros con la situación de las dictaduras en América Latina, de condenarlas con claridad, uh-huh, porque en este caso, al ser dictaduras de izquierda, los gobiernos del Frente Amplio habían sido muy laxos, digamos, al respecto. Y creo que teníamos una voz clara. El presidente Luis Lacalle las tuvo en los foros que tuvo. Nosotros la tuvimos con mucha fuerza en toda la crisis venezolana de julio del 2024. Y creo que en eso nos dio también reafirmar lo que el Uruguay es. El Uruguay representa una fuerza a favor del imperio de la ley, la democracia, la defensa de los derechos humanos. ¿Tuvimos un uruguayo secuestrado por el gobierno de Maduro? Sí, efectivamente, un uruguayo que cayó, que vive en los Estados Unidos y que, sí, por suerte fue liberado hace poco, dentro de los 10 que canjeó el gobierno de Estados Unidos con el régimen de Maduro. Uh-huh. Fue una experiencia muy traumática para ellos, por supuesto,
también para nosotros porque el gobierno de Venezuela directamente no nos contestó ninguna de las cartas. Es más, una carta que la llevó una funcionaria administrativa, que era la uruguaya que quedaba en Caracas, pidiendo por este señor, lo que logró fue que expulsaran a la funcionaria de Venezuela. Ujú. Una situación muy grave, en realidad la persona estaba desaparecida. Nunca hubo una información oficial de dónde estaba, ni de qué hacía, hasta que un día dijeron, vénganlo a buscar porque lo estamos liberando. Esto fue hace muy poco, ya en este periodo. Y las gestiones no tienen nada que ver con el gobierno uruguayo, sino con el gobierno de Trump y de Estados Unidos y también de El Salvador, dicen. Yo no estoy en esas negociaciones porque de razones obvias no estoy más en el gobierno. Sí. Lo que trasciende por los medios es que fue fruto de una negociación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, negociación que permitió liberar 10 personas que son ciudadanos americanos y el uruguayo que en realidad tiene la green card, es un residente de los Estados Unidos. Y en ese sentido fue que se le pidió a Uruguay que lo fuera a buscar. Esa fue la participación uruguaya en esa negociación. Con este escándalo de los pasaportes, donde se le quita el lugar de nacimiento al pasaporte uruguayo, donde en Alemania no nos permiten el ingreso, o en Francia también, y también se dice que en Japón, perdimos un poco el prestigio, entreveramos un poco, ensuciamos un poco lo que era una línea prolija de conducta. Yo creo que no fue feliz todo este último proceso, no fue para nada feliz, sobre todo porque se obstinó el gobierno uruguayo en decir que no había ningún problema y que eventualmente el problema era de los otros países. Y finalmente, incluso ahora cuando se decidió, yo diría sensatamente, dar marcha atrás, aunque después podemos hablar un poquito de eso, no se hizo diciendo no tenemos razón, se dice tenemos razón pero damos marcha atrás. O sea, el discurso no es entendible, no es claro. Eso no quiere decir de que nos haya dañado el prestigio, porque no llegó a tanto. Hay gente dañada, eso sí, hay gente que tuvo dificultades porque tenía previsto ir a estudiar a algún país y no le daban la visa. ¿A quién favorecía que no apareciera el lugar de nacimiento? Yo eso no lo sé. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque capaz que la gente no lo sabe. A ver. En los pasaportes hay muchos campos que son obligatorios o que son requeridos por los países. Uno de ellos es, por supuesto, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la fecha de caducidad del pasaporte, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado por acuerdos internacionales. Está el campo que el pasaporte uruguayo actual dice nacionalidad. Y hay otro campo que dice lugar de nacimiento. El problema que tiene Uruguay es que Uruguay no naturaliza a los ciudadanos que se transforman en ciudadanos legales. Nunca la persona pasa a ser ciudadano natural uruguayo, porque la Constitución así lo establece. Un extranjero que se radica en Uruguay primero obtiene la residencia, después obtiene la ciudadanía legal, puede votar, puede ser electo para muchos cargos, no para presidente de la República, y tiene todos los demás derechos de cualquier ciudadano. Pero esos ciudadanos legales, donde dice nacionalidad, seguía figurando y sigue figurando su país de origen. Entonces es un pasaporte uruguayo que dice nacionalidad venezolano, y eso no es aceptado por muchos países. Entonces ese pequeño grupo, pero que es importante en nuestro país, unos 50.000 personas, o capaz que un poco menos, pero un número importante de ciudadanos legales que nacieron en otro país, el pasaporte los mete en un problema. Y esos han reclamado, y nos han reclamado a nosotros, y les han reclamado en organismos internacionales, de que de alguna manera están en una situación ambigua que no les permite movilizarse por el mundo. Para eso se había conversado con el ministro Martinelli en su momento, cambiar ese campo, porque el término en inglés puede ser citizenship, que quiere decir ciudadanía, no nacionalidad. Y poner nacionalidad / ciudadanía y elegir si es ciudadano legal, poner uruguayo legal. Y si es nacionalidad natural, cabe también. Y eso era lo que habíamos previsto hacer y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque fue al final del periodo y porque había stock de pasaportes ya impresos y porque, bueno, íbamos a esperar a que avance eso. Cambia la administración y esta administración da un paso más. Y además de este cambio en este campo, decide eliminar el otro, el que dice lugar de nacimiento, que según algunas normativas es optativo, pero para algunos países es un requisito. Y generó la desconfianza por parte de esos países de, bueno, pero ¿por qué me están sacando esta información? Y eso generó el lío que tenemos ahora. ¿A quién le servía? No lo sé. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Pero es probable que
que esto generó la desconfianza de me quieran ocultar información, y ahí generó toda la discusión. Algunos países capaz que lo terminaban aceptando, pero dañó a mucha gente, y ahí sí, para arreglar a un 1%, a un 2% de la población, y dando una de más, como yo dije, hicieron una de más, terminan perjudicando muchísimos uruguayos, y ahora tenemos miles de uruguayos con un pasaporte que tienen que cambiar. Por suerte, la sensatez primó. O la presión. O la presión de todos nosotros primó. Pero sí creo que valía la pena que estudiaran de vuelta el tema de si dice nacionalidad, porque ahora vuelven al que tenemos todos, que dice nacionalidad. La situación de los ciudadanos legales ahora no está resuelta. La marcha atrás no resuelve a los ciudadanos legales. Resuelve a todos los demás, y por haber hecho una de más, quedan en un sándwich los pobres ciudadanos legales. ¿Qué opinión le merece las declaraciones de Lubetkin, donde afirmaba que nunca habían tenido problemas, nunca habían tenido un rechazo, y con cierta arrogancia sobrevolaba el tema mirándolo desde arriba? Creo que se equivocó mucho el canciller. Primero que habló mucho de este tema diciendo que no había ningún problema, cuando era obvio a los ojos de todos que había problema. Creo que dijo cosas, no hay ningún rechazo, y todos veíamos los rechazos en los noticieros. Claro, no hubo mucha gente que llegó a Barajas en Madrid y lo tiraron de vuelta para atrás, porque ni siquiera se había embarcado porque había hecho la pregunta, digamos, ¿no? Sí. Entonces no es un rechazo porque la persona no viajó, pero eso sí, había problemas con visas de estudiantes, problemas de delegación, había problemas que salían todos los días, y la persona, uno no puede nunca salir a negar cuando el problema está. Entonces me pareció un gran error, que termina ahora en una marcha atrás, o sea que el problema había. ¿Le parece también que tiene una presencia en los medios un poco excesiva, Lubetkin? Bueno, a mí lo que me llama la atención de Mario, con el que tengo una buena relación, es que él se pasa diciendo de que él no es de hablar, sino de hacer, pero sin embargo lo vemos hablando todas las semanas. Incluso había hablado que iba a traer palestinos al Uruguay, entre otras cosas, y también iba a llevar ayuda humanitaria a Gaza. ¿Por qué no se habrán concretado esos hechos entonces? La verdad que no lo sé, pero creo que son todas cosas que conviene no hablarlas hasta que sean algo concreto. Acá claramente no eran algo concreto porque no pasaron. Usted, como canciller, ¿hubiera recibido a la representación de Irán que presentaba sus cartas credenciales al embajador de Irán un día antes de un nuevo aniversario de la explosión de la AMIA? Sí, esas son cosas delicadas que justamente hay que evitar, porque entre otras cosas irritan con toda razón a mucha gente que sufrió. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con Irán, no las ha roto, en algún momento hay que recibir las cartas credenciales, que son en realidad las cartas figuradas, porque creo que fue con el canciller, no con el presidente, ¿verdad? Ahora no lo tengo presente. Pero bueno, creo que no fue feliz. Pero me parece que hay otras cosas un poquito sensibles en nuestra política exterior que también deberíamos cuidar. Una de ellas es, en este momento del mundo tan multipolar, no es sensato alinearse con uno de los polos. Creo que haber participado en la reunión del BRICS no es una buena idea. De haber ido a la reunión de presidentes progresistas en Santiago tampoco fue una buena idea, porque uno está dando señales. ¿Por qué el Uruguay asiste a ese tipo de reuniones donde hasta somos invitados, no? Sí, claro, pero uno tiene que elegir a dónde va, y sobre todo, a veces es un tema de señales. La diplomacia es mucho un tema de señales. Después uno va y hace el discurso, y el discurso puede estar muy bien, pero uno ya dio la señal de que está en ese grupito y ya está encasillado en ese grupo. Entonces, no, en este momento tan complejo del mundo, conviene mantener mayor independencia. Pongo el ejemplo, Brasil y Estados Unidos están en un gran conflicto hoy. Ayer le pusieron el 50% de arancel a Brasil para entrar a Estados Unidos en un enorme portafolio de productos, entre otros la carne vacuna, el azúcar. Para dar una idea del nivel de problema, eso quiere decir que no se va a poder vender carne vacuna y azúcar brasilera en Estados Unidos por los precios imposibles con ese arancel del 50%. Y al mismo tiempo Argentina está en excelentes relaciones con Estados Unidos y Uruguay está en el Mercosur. Y se suponía que el Mercosur negociaba en bloque, pero estaba Brasil tratando de negociar con Estados Unidos por su lado, Argentina por su otro lado. Bueno, no es momento para decir yo estoy del lado de Brasil. Y es lo que esas señales dieron. ¿Me explico? Porque además al perder autonomía uno termina, en un país como nosotros pequeño, termina perdiendo. Porque si es parte de un seguidismo con otro, bueno, hablemos con el otro. Permítaseme volver al tema
Medio Oriente. Usted fue uno de los impulsores de la apertura de la ANI, la Oficina de Innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Por qué cree que hoy la izquierda quiere boicotear esa apertura, sabiendo que la innovación que puede darle Israel, sobre todo al Uruguay, es beneficiosa para el país? ¿Por qué cree que la UDELAR genera marchas y actos pro-palestinos dentro del centro de enseñanza? No, yo no puedo opinar de por qué lo hacen. Sí puedo hablar de por qué me pareció positivo la oficina de la ANI en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nosotros fuimos con una delegación muy grande al principio del año 23. ¿A Israel? A Israel. Fueron empresarios de la CUTI, fueron otros empresarios. Fui yo como ministro de Industria, fue parte de mi equipo, fue el presidente de la ANI, y más gente que no recuerdo, del LATU, en fin, un montón de gente, cuyo foco de ese viaje era una misión pensando en el ecosistema innovador israelí, que es un modelo para el mundo, poder vincularlo mejor con Uruguay, que tiene un ecosistema innovador interesante, que la gente lo ve bien en general desde el exterior, pero puede crecer y debe crecer mucho más. Y entonces vamos a mirar el modelo y vamos a generar relaciones de cooperación. Hicimos muchas cosas en ese viaje. Visitamos, por ejemplo, una aceleradora de empresas que se llama Our Crowd. Esa aceleradora después se presentó a un llamado que hizo la ANI dentro del programa Uruguay Innovation Hub para acelerar empresas uruguayas, y lo están haciendo. Visitamos a la Intel, que tiene una fábrica de chips cerca de Haifa. Visitamos a la Universidad Hebrea de Jerusalén, visitamos a la Autoridad de Innovación israelí, al ministro de Industria, me reuní yo con él, en fin, toda una serie de actividades que creo que estuvieron muy positivas. Dentro de eso, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es en Jerusalén y que tiene muchos más años que el Estado de Israel, de hecho ahí estuvo Einstein en algún momento, nos ofreció, ¿por qué no hacemos un convenio para vincular mejor al ecosistema uruguayo con el israelí? Y ahí empezó el trabajo. De la idea era tener una oficina que nos permitiera adentro de la universidad, pero también realizar actividades con todo el ecosistema de startups y innovación israelí, y que la ANI fuera el polo del lado de acá. Y eso avanzó después por parte de la ANI y terminaron firmando al final del 24. Lo cual hubiera sido mejor avanzar más rápido, porque podríamos haber mostrado ya los beneficios de la oficina. Cuando la oficina está recién empezando, es más fácil cuestionarla, digamos. Pero yo creo que se la cuestiona por razones políticas, porque se discrepa con el gobierno de Israel, nada más que por eso. ¿Usted vio en Israel una especie de apartheid, como se dice desde la izquierda, o vio musulmanes viviendo en paz junto a los judíos y junto a los cristianos con los mismos derechos? No, Israel es una democracia y la gente tiene los mismos derechos. Eso es lo que parece cuando uno está por ahí y no ve ningún problema. Sí, hoy hay un problema en Gaza que es un problema indiscutible y donde tal vez no estemos de acuerdo. Peti, yo me quedé muy preocupado por lo que fue la barbaridad del 7 de octubre, con esa masacre que hizo Hamás, con esos espantosos actos de horror, y cómo después, cuando Israel se defiende, Hamás recurre a su vieja táctica de escudarse en la población civil, por lo cual se comenzó un proceso muy complicado que sigue hasta hoy. Hoy estoy bastante preocupado por lo que pasa con los palestinos en Gaza, tengo que decir la verdad. Yo veo que no hay una estrategia de salida de Israel. ¿Cómo se termina esto? Lo mío es doble, yo estoy preocupado. Y hay todavía rehenes. Claro. Entonces esta situación está muy difícil. Entonces estamos preocupados por dos cosas. Sí, correcto. Estamos preocupados por el pueblo palestino, que es rehén del grupo terrorista que es Hamás, y estamos preocupados por los 50 secuestrados que todavía están en Gaza, 30 de ellos muertos, 20 todavía vivos. A propósito, 600 días. Y más. Y más, pero ¿Usted estuvo reunido con secuestrados? Sí, claro. Familiares secuestrados. Que vinieron, no secuestrados, sino familiares. La verdad que ahora, discúlpame, pero no me acuerdo del todo. Vinieron 2 veces a verme. ¿Estuvo con 2 argentinos secuestrados quizás? Ah, correcto, sí, estuve con ellos. Sí, era canciller. Y vinieron antes una delegación de familiares.
Sí, claro, los recibimos y departimos, nos contaron las experiencias que son espeluznantes, digamos, al respecto. Pero igual me parece que a esta altura el problema ya se les ha ido de las manos y no sé cómo lo van a arreglar, y creo que hay una crisis humanitaria muy grave en Gaza. Que obviamente si jamás se entregara a los rehenes y se rindiera, se acabaría el problema. Pero también, dado que eso no está pasando, bueno, ¿cómo se resuelve este problema que está generándole a Israel también un problema hasta de imagen internacional, porque lo están criticando cada vez más? ¿Usted cree que hay una salida diplomática allí en Gaza? No lo sé. ¿Usted cree que Trump... Ojalá la haya. Yo creo que Trump está empezando a buscar un camino, sí. ¿Usted cree que hay una salida diplomática en Ucrania y Rusia? Tampoco la veo fácil, la verdad. Estos conflictos de ahora se prolongan y se prolongan. Por eso es mejor ser un país chiquito. Y sobre todo es un país defensor de las soluciones pacíficas y no un país que toma partido por situaciones violentas. Pero la verdad es que ha sido nuestra tradición. Lo que también creo es que en Israel hay que buscar la solución de 2 estados y que en este momento está muy lejos esa situación. Pero tampoco lo veo al gobierno... Porque lo que hay que hacer es terminar con el terrorismo de Hamás. Si el terrorismo de Hamás... ¿Por qué Israel no tiene guerra con Jordania, con Egipto? ¿Por qué la frontera de Egipto hacia Gaza está absolutamente bloqueada? Porque ni siquiera Egipto recibe a los propios palestinos, a los árabes. Es cierto todo eso. Ahora, ¿a qué costo podemos terminar con Hamás? ¿O hasta qué punto no está ya decapitado Hamás? Son todas las discusiones que acá, con la información que tenemos, no podemos responder. Eso también es cierto. Hezbollah fue muy, muy atacado y muy hábilmente atacado por Israel, que hoy ha perdido mucho su impacto en el Líbano, Hezbollah. O sea, pero en Hamás no sabemos lo que pasa. No sabemos lo que pasa porque además hay una ciudad debajo de la ciudad. Sí, claro, los famosos túneles. Donde están los secuestrados. Nos vamos a la pausa. Omar Paganini, que presenta un libro, Democracia y Libertad para un mundo en crisis. Estamos hablando del mundo en crisis. Pero luego de la pausa vamos a hablar de qué crisis habla y de qué mundo habla Omar Paganini. Alias... ¿No tiene alias? Tiene uno que lo quiere guardar, me parece. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Presentó Vinos Rosés. 20 minutos van de las 18 y estamos junto a Omar Paganini. ¿Qué cree que la gente recuerda de usted como hombre del gobierno de la coalición? No tengo ni idea. ¿Cosas buenas, cosas malas? No, creo que por suerte muchas cosas malas no. Creo que me fui del gobierno bien, con imagen de que había querido trabajar en serio, digamos. Pero sí. De ahí a que la gente me conozca más o menos, no lo sé, y mucho menos qué es lo que puede recordar. Yo estoy conforme con lo que hice. ¿Qué opinión le merece estos 5 primeros meses del gobierno frentista? Bueno, un poco confuso lo veo. ¿Por qué confuso? ¿Y por qué poco? Porque lo veo como que no hay un rumbo demasiado claro. Escuchan voces contradictorias internamente. Usted siempre dijo que Lacalle Pou fue un gran líder. Sí. ¿Usted cree que Orsi es un líder dentro del gobierno? Creo que no. Creo que Yamandú, que es una persona que yo valoro como muy buena persona, es más un árbitro, un componedor, un articulador, entre lo que es el Frente Amplio, que es algo bastante variado, con un MPP muy grande, pero que tiene que darle espacio a los demás sectores, y ahí se producen, se ve, distintas filosofías que todavía no está claro para dónde van. Veo un Ministerio de Economía serio. ¿Cree que O'Donnell es lo más respetado que tiene este gobierno? No sé eso, pero sí que para mí es un buen ministro de Economía dentro de todo. Creo que está queriendo hacer una gestión responsable, seria, que es muy importante para un país como nosotros, que no se nos descontrole la inflación, que no haya aventuras como en algún momento tuvimos, de gastos en cosas que no tienen sentido, y ojalá Gabriel lo pueda llevar siempre por ese camino. O'Donnell se enfrentó a Frati en los últimos días porque Frati había suspendido la venta de ganado en pie. Ese es el tipo de aventura que no nos conviene para nada. Cambio de regla de juego, además, en un país que tiene una cantidad de cosas que ya son política de Estado, y bueno, en ese sentido, bien. Después me parece muy extraño esto de Arasatí,
¿Por qué le parece Porque extraño? es un proyecto grande para empezar, que se frena primero y después se suspende. Cada vez que en el Uruguay vamos frenando cosas, vamos perdiendo impulso de inversión en infraestructura, bueno, se sufre, porque de alguna manera hay gente que no está trabajando, que debe estar trabajando, hay una rueda que se empieza a frenar, y eso me preocupa, pero además no entiendo los razonamientos. O sea, el razonamiento es, esto no, porque no. Ujú. Y se habla de cosas que no se terminan de entender por qué no. Entonces parece más una decisión política, esto no lo quiero hacer porque no es mi idea, digamos. Y eso sería refundacional, que no es lo que decían al principio del gobierno, cuando se decía, no, esto si está firmado vamos a respetar los contratos, eventualmente habrá que hacer algún ajuste, pero vamos a seguir, y además el argumento de la segunda fuente de agua parece bastante sólido, y decir, no, nos vamos a jugar toda la cuenca del Santa Lucía no parece tan sólido, pero además porque hacer la otra represa, por más de que sea agregar una reserva de agua en el Santa Lucía, lo cual no es que no exista, no es que no sirva para nada, pero hacerla va a llevar un montón de años, en un montón de dinero que no sabemos cuánto es, porque se estima 130 millones de dólares, pero el Antel de la Arena se estimaba en 40 y fueron 120. Entonces, cuando llegue el momento de bajar a tierra el proyecto, de hacer todos los cálculos, de hacer los permisos ambientales, de hacer la licitación, de adjudicar la licitación, de hacer los contratos y de empezar a trabajar, ya se fueron 3 años. Y ahí empieza la obra, después hay que llenar la represa. ¿Qué pasa si en 6 o 7 años no está y hay una sequía? Mientras que esto otro estaba pronto para empezar. Entonces me da la sensación de que es una decisión que no se comprende y que no está buena. ¿Y por qué la hacen si no se comprende y no está buena? Y bueno, capaz que porque están aferrados a la idea de que Casupá era su proyecto, y esto no. Pero si empezamos a pensar de quiénes son las ideas de cada uno para hacerlas o no, salimos de la lógica de la política de Estado y nos vamos a la lógica de que las cosas tienen que ser refundacionales. Ahora llegué yo y hago lo que yo quiero y no hago lo que quiere el otro. Y por ¿Usted ahí no cree va. que en este gobierno prima la ideología antes que los intereses nacionales? No, así, para una cosa tan general no estoy, pero veo cosas que son de origen ideológico notoriamente. Hay un sector del gobierno que está defendiendo ponerle el 1% a los ricos y no sabemos por qué lo hacen, porque subir los impuestos, ¿para qué? Para solucionar el problema de la pobreza. Después sabemos lo que cuesta que un dinero llegue al destinatario final y realmente lo mejore, y si lo que hay que hacer es priorizar, que se priorice, pero en realidad lo que uno entiende que quieren es vamos a poner más impuestos y lo demás es el argumento. Un sector que quiere eso, otro sector no quiere eso. Ese sector, el que quiere el 1%, seguro que es por ideología. Es porque no me gustan los ricos, digamos. Después veremos qué quiere decir el 1%, si es sobre el patrimonio o si es sobre el ingreso salarial o qué. Tampoco lo aclaran. En el fondo demos manija que hay algunos que son ricos. Y eso sí es un tema ideológico. Lo otro, priorizar a la pobreza infantil, priorizar las políticas sociales, hay que estar de acuerdo y hay que decidir de dónde se saca para poner ahí, pero no necesariamente por eso hay que sacar la banderita contra los ricos, que además en Uruguay, como dijo Mujica, son riquitos. Y lo dijo también Damiani, me parece. Capaz que fue Damiani. Damiani. Perdón por el lapsus. No, es Damiani, sí. Ahora, este gobierno arrancó el 1 de marzo de este año. ¿Estuvo bien la calle Pou en cancelar la invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Y estuvo consistente, fue lo que hizo los 5 años, ¿no? No los invitó a la toma de posesión de él, lo denunció en los foros internacionales que pudo denunciarlos, era medio raro invitarlos después. Decía que este gobierno arrancó en marzo, abril, mayo, junio, julio, en 5 meses tuvimos, como uruguayos, el escándalo de Cairo, el escándalo de Koch, el escándalo de Arim, el escándalo de colonización de Viera y la compra de la estancia María Dolores. ¿Qué sensación le viene en pocos meses tener este tipo de situaciones? Y no es positiva, es más bien de desorden. Y podemos decir lo que no. ¿Pero ahí falla el presidente, cree usted, habiendo estado dentro de un gobierno? Bueno, evidentemente creo que hay problemas de liderazgo. Yo creo que con buena voluntad, pero evidentemente problemas de liderazgo. Está el problema famoso de
estaban preparados, ¿no? Pasaron toda la campaña diciendo Sí. que ellos tenían un plan, que estaban preparados. Después resulta que hay 63 prioridades que ni siquiera sabemos cuáles son. O sea que ahí me parece que se nota la dificultad de armar un equipo de gobierno, de cumplir con el equipo de gobierno que no tenga estas objeciones que tuvieron Cairo, Viera, etcétera, y además que avancen en una dirección que todos entendamos cuál es. Ahora, usted decía y hablaba del eslogan "estamos preparados". También hablaban del eslogan que gobierne la honestidad. ¿Ese eslogan cayó con todos estos escándalos? Y en algunos escándalos sí. Porque si uno no paga los impuestos por muchos años, es difícil que pueda reivindicar la honestidad. Hablemos del libro. ¿Por qué se le ocurre escribir un libro, Paganini, un libro que lleva como título Democracia y libertad para un mundo en crisis? Bueno, a ver, en primer lugar, porque después de toda la experiencia de haber estado en la actividad privada, en la academia y en el gobierno y en las relaciones exteriores del gobierno, hay un montón de reflexiones y cosas que uno va acumulando en la cabeza y que de repente quería volcarlas y hacer algo con ellas. Que sea un aporte para algo. Y la verdad es que terminó quedando como algo así como, según dijo el otro día Martín Aguirre cuando lo presentamos al libro, un manual para entender este tiempo. ¿Por qué el mundo está en crisis? Y el mundo está en crisis porque hemos visto como cosas que parecían establecidas dentro de todos los discursos internacionales, como es el desarrollo sostenible, inclusivo, como es el multilateralismo, fueron barridas del discurso y hoy se habla de armarse más para la guerra, de guerras comerciales, de multipolarismo y no multilateralismo, que es un tema técnico que podemos entrar a explicar un poco. Como que el discurso internacional y las instituciones globales están absolutamente fuera de la discusión y lo que se habla es de potencias hablando con potencias. Y eso es una crisis porque es un cambio fuerte. Además es un cambio para mal, porque por más que estemos bastante enojados con las Naciones Unidas o con los organismos multilaterales que muchas veces no logran sus propósitos, es mucho peor si el mundo se termina manejando en diálogo telefónico entre los presidentes de los principales países y bueno, y ustedes aguanten muchachos porque lo acabamos de decidir. Ya que hablaba de la ONU, perdone que le corte, ¿cuál es el pensamiento realmente de fondo de los altos cargos de la ONU hoy día? Porque la ONU hoy día no es la ONU de hace 80 años. La ONU hoy parece ser que tiene un rumbo diferente. ¿Cuál es el pensamiento de los altos cargos? No, yo la verdad que no lo sé. Sé que muchos de los énfasis que han ido poniendo tienen un cierto sesgo ideológico. ¿Que va hacia dónde? Y yo diría que va un poquito hacia el progresismo, por decir de alguna manera, que es esa tendencia internacional que a veces se llama el woke. Sí. Bueno, el presidente Milei, el presidente argentino en Davos, hablaba de que la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar. ¿Está de acuerdo? Explíquenos un poco qué es esa ideología woke si tiene ganas. Pasa que yo no comulgo exactamente con esa clasificación, pero Bien. Sí creo que hay como dos cosas complicadas. Una es que el discurso ese de la inclusión y el feminismo y el cambio climático y todo lo que más o menos venía llevándose adelante a nivel de lo que es la Agenda 2030 y la eliminación de la pobreza, y son todas cosas que son, digamos, de alguna manera compartibles. Lo raro es que se usan para criticar a los países que más se acercan a tratar de cumplir eso y lo impulsan países que son autocracias. Entonces uno va, como fui yo, a las Naciones Unidas a Ginebra para la evaluación anual, la evaluación periódica de derechos humanos para cada país, se presenta una vez cada 5 años en Ginebra. Y ahí están todos los países y a uno le hacen preguntas y le hacen comentarios. Entonces va Uruguay, que tiene un track record, digamos, una reputación muy buena y un cumplimiento de los derechos humanos de lo mejor del mundo, y el representante de algún país como Irán o Rusia te hace un discurso violento en contra de Uruguay y le reclama
cosas que ellos incapaces de cumplir, por supuesto, ¿no? Entonces hay como una especie de doble discurso rarísimo que apretan a los países que están más por la democracia y por la libertad, y en cambio no son criticados de la misma manera los países que no cumplen esas cosas. Eso mezclado con una cosa que sí es de una parte de la ideología woke, que es el multiculturalismo, que es la idea de que, bueno, si es de una cultura distinta, tiene otros valores, hay que respetarlos. Y la verdad es que el discurso de la Declaración Universal de Derechos Humanos es el contrario, es universal. Entonces, la violencia contra las mujeres no depende de a qué cultura uno pertenece, está mal. Sin embargo, en la ONU se respeta a los países que tienen un tema cultural distinto y se les exige a los países que cumplen o que adhieren a los derechos humanos como si estuviera muy contradictorio. Es todo como el mundo al revés, como cantaba María Elena Walsh. Hay muchas cosas de estas que son muy complicadas. Ajá. Y que uno le llaman mucho la atención. Y entonces les cuesta mucho enfrentarse a determinados países y se pone positivo pegarle a otros. Y eso es parte de uno de los problemas que tenemos en este mundo, que yo lo planteo ahí en el libro, que es esa idea de los colectivos por encima de las personas. A ver, explíqueme eso. La política identitaria, la política de colectivos. Uh-huh. Yo formo parte de un colectivo y tengo derecho en tanto soy parte de ese colectivo. Si soy de un grupo religioso o étnico o según mi género, entonces yo heredo los derechos de mi colectivo. Pero si yo soy un ciudadano que piensa distinto, no, ahí estás en el horno. Como que daría la sensación de que hay que formar parte de un colectivo y que la política es una negociación entre colectivos, que no son partidos políticos, son colectivos, grupos. Ahí está. ¿Y cómo se pelea contra eso? ¿Cómo luchamos? Lo que las personas que somos hetero, que no tenemos, digamos, una condición sexual diferente o racial diferente, o bueno, claro, racial diferente somos todos en realidad. Claro, todos tenemos, si queremos mirar el mundo de los colectivos, sí, todos formamos parte de algún colectivo. Claro. El problema es que cuando la política se transforma en eso, se transforma en una política de guerra entre colectivos, que es muy mala para la democracia, porque la democracia funciona cuando todos tenemos los mismos derechos, cuando todos podemos expresarnos, cuando todos tenemos derecho a que nos cuide el Estado de nuestra seguridad personal, y no a que, como soy de este colectivo, tengo más privilegios que si soy del otro. Esto es distinto que decir que no está bien tener políticas antidiscriminatorias, que eso está bien. Uh-huh. Y a veces la discriminación es económica y hay que ayudar a determinado grupo que está marginado por alguna razón. Pero eso no quiere decir de que entonces los mismos de siempre terminan siendo criticados y todos los demás tienen derecho a ser diferentes porque son diferentes. Y en el mundo está pasando por derecha y por izquierda esto de la política identitaria. Uh-huh. Porque por un lado tenemos la cultura woke, que te levanta los colectivos feministas, te levanta los colectivos raciales, te levanta los temas religiosos siempre que no sean cristianos, digamos, sí, o judíos. Y por otro lado tenés la derecha, que te levanta lo contrario. O sea, si vos en Estados Unidos hoy sos conservative, sos muy cristiano y sos blanco, estás claramente protegido por cierto grupete. Entonces eso lleva a dividir la sociedad. Y si dividís la sociedad, la democracia es muy difícil, porque no hay diálogo posible entre personas que son en esencia distintas. Uh-huh. Es distinto decir, no, cada uno tiene derecho a tener sus creencias religiosas con toda libertad, sus preferencias sexuales con toda libertad, tiene derecho a llevar adelante su vida de acuerdo a sus criterios, siempre y cuando respete los derechos de los demás, y el Estado tiene que cuidar para que no haya discriminación en contra de ninguno de esos intereses. Pero después tiene sus opiniones. No es que si discrepo en esto con cómo va determinada ONG o grupo que se arroga la representación del colectivo, soy un paria que nadie va a defender. Y eso es lo que estamos viendo que pasa. También está el nacionalismo que rebrota, que es parte de lo mismo. Uh-huh. Y entonces todo eso son las crisis de la democracia, que son algunas de las cosas que están en el libro. Es uno de los tantos problemas. Uh-huh. El otro problema son las autocracias, uh-huh, que no necesariamente es lo mismo. Es como en un mundo tan complicado como este, donde las expectativas de seguir progresando para muchos países, las clases medias de los países desarrollados en particular, no están tan claras, porque ellos venían optimistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero después ven que el crecimiento económico empieza a estar en otros países y empiezan a sentirse decepcionados de qué futuro me ofrece mi país, y entonces en
desconformidad, más los cambios permanentes de la tecnología, más los cambios en la política, resulta que aparece un señor fuerte, un outsider, que les promete que les va a arreglar la vida, y entonces la política se transforma en el populismo del outsider que llega y promete soluciones. Y eso es malo para la democracia también. Entonces tenemos el nuevo populismo que es complicado, y la otra cosa que tenemos complicada son las tecnocracias grandotas o las dictaduras que parecen hacer funcionar muy bien la sociedad como otro modelo alternativo, por eso el título del libro. El mundo en crisis, democracia y libertad para un mundo en crisis. ¿Cree que la democracia también está en crisis, Paganini? Creo que sí, no en Uruguay, creo que en Uruguay no está en crisis. En muchos países no está en crisis, por suerte, pero hoy en el mundo las encuestas la dan como mucho menos valorada que antes. Y estos problemas que vemos de los populismos, por ejemplo, debilitan la democracia. Porque ¿Quiere nombrar algún ejemplo? Bueno, el ejemplo más paradigmático es Venezuela. Venezuela es populista y no es democracia. Empezó con un populismo que en esencia no era democrático, pero funcionaba en las reglas democráticas, y de a poco fue derivando hacia una dictadura. Bueno, eso es muy grave porque era un país además de los más democráticos de América Latina. Entonces se fueron perdiendo cosas muy valiosas y la verdad que no se ve la salida. Empieza con una crisis, aparece un salvador, en este caso Chávez, la gente queda contenta al principio, ve que las cosas empiezan a tener un rumbo, Chávez cambia la Constitución y empieza a darse más poderes o a aparentar que en realidad es más democrática la nueva Constitución, que no lo es porque los controla a todos el Ejecutivo, va usando esos poderes para acumular poder en torno a su partido político, que lo funda, el Partido Nuevo, el Partido Socialista Unido Venezolano, y empieza a no dejar a la oposición poder llegar realmente al poder. Los deja de repente ganar alguna intendencia o algún municipio o algún gobierno estadual, pero con mucho control central, y empieza a perseguir y a censurar y a reprimir. Y viene la crisis económica bestial que tiene Venezuela, un país que bajó su Producto Bruto a menos de la mitad, lo que no pasa ni en las guerras, y sin embargo no hay forma de cambiar el gobierno, porque cada vez que hay un intento de cambiar el gobierno o hay un fraude, o hay persecución, o hay gente proscripta. Bueno, eso fue evolucionando en esa misma dirección. Eso es un ejemplo claro de una decadencia hacia una autocracia. ¿Usted cree que dentro del Frente Amplio hay grupos que no son democráticos? Bueno, hay gente que defiende este régimen, que claramente no es democrático, y lo defienden. ¿Hay grupos dentro del Frente Amplio que sí, no es democrática? Sí. ¿Estamos hablando del Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, el Partido Comunista ha defendido mucho al chavismo, y el chavismo es una dictadura. En el fondo, el paradigma del Partido Comunista es la dictadura del proletariado, no nos engañemos. Ellos no han dejado de lado el marxismo-leninismo. Y la dictadura del proletariado claramente no es democrática. De eso también habla en el libro, del socialismo, del marxismo y del capitalismo. Quiero hacer referencia al mundo islámico, porque usted dice que el mundo está en crisis. Hay determinados grupos dentro o países dentro del mundo islámico que creen todavía que la guerra santa es con lo que hay que pelear. Pero hay un avance musulmán sin tirar una bomba o un disparo. Ese avance musulmán que está haciendo que Francia, Inglaterra, por ejemplo, y también España se vea asombrada por un avance musulmán. ¿Eso también es estar en crisis, el mundo en crisis, es tener el mundo en crisis? A ver, ahí hay un problema que arranca en otro lado. Cuando uno tiene una sociedad democrática, tiene que tener cierto conjunto de valores compartidos. Y cuando aparece la inmigración y el país es abierto a esa inmigración, es muy bueno si se termina logrando lo que se llamaba en la época el melting pot en inglés, es decir, que todos los aportes de esas distintas colectividades terminan compartiendo valores, compartiendo valores y integrándose a un mínimo común denominador, que son las reglas de juego del sistema democrático. Si alguno de esos grupos no está dispuesto a eso y logra formarse como un gueto, y eso sí está tratado en el libro, es un gueto que está presente, que de repente usa los mecanismos institucionales del país, pero de hecho no cree en la necesidad de compartir valores y además pretende generar un gueto donde sus reglas son distintas que las de los demás, es muy grave para la democracia.
Y lo que está pasando en algunas zonas de Europa es eso, por la inmigración musulmán, cuando no se quiere integrar, cuando quiere imponer sus propias reglas. Y ahí hay un problema grave, sin duda, que tiene la otra parte del problema, 3 partes más, o por lo menos. Una es el poco crecimiento demográfico de las sociedades desarrolladas. Como hay pocos hijos por mujer en las parejas españolas, con lo cual el crecimiento de la población viene dado por los inmigrantes. En Uruguay estamos teniendo el problema de los pocos hijos también y la caída brutal de la natalidad, que es un problema de mediano plazo. Están naciendo menos de 30.000 chiquilines, nacían 50.000 no hace tantos años. El otro tema es que toda esa inmigración brutal también tienen un poco culpa los países desarrollados, porque sobre todo durante los 60 y 70 y 80 pusieron trabas al comercio mundial, se protegieron, y entonces produjeron países que podían haber prosperado exportando alimentos para Europa, por ejemplo, no lo hicieron y están en la pobreza. ¿Y qué hacen las poblaciones? Dicen, bueno, me voy a Europa porque acá no tengo un futuro. Y obviamente se van a Europa con su cultura, con su religión, con sus convicciones. Esto no es un plan, esto pasa, pero si hubiéramos tenido el mundo más abierto al comercio internacional, probablemente muchos países de la zona del Magreb o de la zona de África hubieran tenido una prosperidad mayor que la que tuvieron. Entonces los europeos ahora están sufriendo lo que se cerraron en su momento y resulta que tienen una ola migratoria gigantesca que les genera unas tensiones brutales, también en lo ideológico político que hablábamos antes, pero en muchas otras cosas. Entonces es un tema muy complicado y es parte de lo que está relatado en el libro. También hablamos de Rusia y de Ucrania, de Putin y de Zelensky. En el libro de eso no hablo. Pero sí del mundo, cuando hablamos del mundo en crisis. Sí. Ya van para 3 años esa guerra. Es una guerra que tampoco termina y que la gente como que se olvida que hay una parte donde Putin empezó una guerra y eso nadie lo pone en discusión, pero que Ucrania, a pesar de eso, sigue manteniéndose en pie y fuerte, luchando contra Rusia. ¿Cómo ve el mundo ante esta situación? Bueno, es una situación preocupante porque de alguna manera lo que Europa estuvo, digamos, el posicionamiento de los europeos ha sido, si dejamos que caiga Ucrania, después vendrán otros, porque Putin está en un camino expansionista y eso no lo podemos permitir. Entonces se dedicaron a apoyar a Ucrania todo lo que han podido para que Ucrania no caiga, y Ucrania ha demostrado que tiene voluntad de seguir combatiendo. Entonces la guerra llegó a una especie de empate y no parece ser clara la solución, porque Europa sobre todo los va a seguir apoyando todo lo que pueda, y Putin no va a cambiar su idea de que tiene que anexar Ucrania. Pero digamos, impulso expansionista de Rusia, que no es nuevo, llegó a un momento de bloqueo, porque los dos ven como que no pueden bajarse del carro. Europa, porque si deja caer Ucrania, no sé si no vendrá Estonia o no vendrá Lituania. Los finlandeses, que siempre están preocupados con los rusos, históricamente están muy preocupados, porque también tienen una frontera de miles de kilómetros con Rusia. Entonces, las fuerzas de Europa dicen, no podemos dejarlos caer. Trump dijo, lo voy a arreglar en 24 horas. Hablo con mi amigo Vladimir, hablo con Zelensky y el tema se arregla. Y de hecho, cada vez que evoluciona el tiempo, él se va dando cuenta de su error y ahora está apoyando a Ucrania. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no había voluntad de paz del lado de Putin, salvo que le entreguen lo que nadie le quiere entregar. Entonces, esta situación es muy complicada. Por otro lado, Rusia está débil económicamente, está gastando muchísimos recursos en un esfuerzo de guerra y mucha gente muerta. Y bueno, en algún momento espero que lleguen a conversaciones de paz y se termine el asunto, porque es tener una guerra de estas en las puertas de Europa es algo bien complicado, sobre todo porque además todos tienen armas nucleares. Hablando de conversaciones de paz por Ucrania, ¿usted participó en Suiza del Peace Summit por Ucrania? Sí, claro. Cuéntenos esa experiencia en Suiza. Bueno, estaban mayormente los principales dirigentes del mundo, de los países que están con Ucrania, que eran muchos. Y Paganini. Era uno de los principales dirigentes. ¿Con quién se codió en ese...? Con Giorgia Meloni, con Milei,
con el primer ministro Sunak de UK, que estaba sentado al lado mío, con gente de las Naciones Unidas. No, estaba la crema en esa reunión. Había dirigentes de mucho peso. También estaba el presidente de la República Dominicana, o sea, había latinoamericanos, había unos cuantos. Y después estaban los ucranianos, ¿no? Estaba Zelensky. Y estaba la vicepresidenta que había estado en Uruguay. La posición clara ahí es, bueno, a Rusia se le ocurrió que tenía que reclamar el territorio y en forma unilateral rompió la paz e invadió. Y eso no se lo puede aceptar, porque si uno toma que eso es, por más que hayan inventado, que en el pasado no sé qué pasó, no podemos justificar ese tipo de decisión, porque el paso siguiente para los países como Uruguay es ser irrelevante, porque al fin y al cabo, si los países grandes cuando quieren hacen lo que quieren, bueno, los países chicos que asuman lo que les toca. Entonces Uruguay tiene que estar del lado de Ucrania en este tema. Pero escuchándolo, hago un paralelismo con Hamás y con Israel. Hamás invadió el 7 de octubre de 2023 y eso, llevándolo al caso de Ucrania y Rusia, lo mismo. Israel ha sido invadido por un grupo terrorista, no por el país, sino por el grupo terrorista que gobierna Gaza. Creo que te estás metiendo en un problema. Sí, porque estamos en un problema. Sí, pero ahora Israel es la que invadió invadió Gaza. Bueno, estamos en guerra. Bueno, pero Ucrania invadió un poquito de Rusia, pero no el paralelismo. ¿A qué le llama un poquito y a qué le llama? Porque hay, bueno, si ustedes miran en este momento en Israel, no hay gente de Hamás, territorio ocupado por nadie de Hamás. En Ucrania hay un pedazo grande ocupado por Rusia. Entraron el 7 y se fueron. En Ucrania hay un pedazo grande ocupado por Rusia. Pero más allá de eso, yo siempre dije que Israel tenía derecho a defenderse del ataque del 7 de octubre. Ese es el secreto. Y lo reivindico. Lo que creo que hoy está en una situación muy complicada, de la cual no sé cómo van a salir, porque están adentro de la franja de Gaza sin perspectivas de parar, de lograr una paz, con una cantidad de gente pasando muy mal, en una situación, yo diría, humanitaria bastante insoportable. Donde la ONU, además... Donde la ONU tampoco ha estado demasiado feliz, es verdad. La ONU no reparte, porque las cosas hay que decirlas. Si uno no dice las cosas las damos por buenas. Pero que la ONU no reparte... La ONU no reparte el tema alimenticio. Pasa que ahí ya nos metimos en otro lío del cual me falta información. Pero hay además un esfuerzo paralelo. La tengo. Hay un esfuerzo paralelo de Estados Unidos y de Israel por armar una distribución de alimentos alternativa que ha salido bastante complicada, con muchos muertos. O sea, hay un tema bien difícil. Yo creo que me quiero La guerra es la guerra. La guerra es algo complejo. Pero, insisto, el gobierno de Israel no está mostrando cuál es su camino para finalmente arreglar este problema, salvo que sea mato absolutamente a todos los de Hamás, que es muy difícil saber quiénes son, por lo cual es un problema muy grande. ¿La inteligencia artificial podría hacer que el mundo viviera en paz eternamente y podría hacer terminar las guerras? No, no creo. Pero si la inteligencia artificial está cambiándonos la vida. Sí, pero toda la tecnología que nos ha cambiado la vida hasta ahora y a la cual yo más bien defiendo, en la inteligencia artificial tengo algún matiz y en el libro está. ¿La usa la inteligencia artificial? Sí, bueno, la verdad que la estoy empezando a usar. No tanto como me dicen que se puede. La uso como un buscador mejorado. Es decir, uno le tira a ChatGPT un problema y lo explica bien el problema y viene una cosa bastante elaborada como una solución. Es algo más que lo que uno podía hacer antes con Google, sin duda. Pero me dicen que se pueden hacer mucho más cosas y todavía no he aprendido. Pero sí en el libro, en su libro, habla de la inteligencia artificial que nos va a cambiar la vida. Sí, y nos está cambiando ya. ¿En qué sentido? En muchos sentidos positivos y algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgosos que son los vamos que por lo positivo primero. Bueno, es muy bien. Yo si hoy quiero saber el estado del arte de el tratamiento de una enfermedad, se lo tiro a ChatGPT con una buena formulación y en muy poco tiempo averiguo lo que antes me podía llevar semanas consultando diferentes especialistas. Después, con el resumen que me tira ChatGPT, tendré que consultar con algún especialista para que lo valide, porque no hay que confiar de que lo que viene está todo bien. Sí, no es un médico. No, y además tiene errores a veces, errores gruesos si uno pregunta mal. Con lo cual
hay que ser delicado con esto, pero hay una gran mejora de la productividad en muchos aspectos. Puede pasar, gracias a todas estas cosas que generan una capacidad de diálogo muy humano, entre comillas, con el sistema, que mucha gente que antes no sabía cómo informarse de cosas lo puede hacer. También es verdad que puede simular un diálogo casi a nivel de una conversación, con lo cual la tecnología se hace mucho más utilizable y eso puede servir para gente menos capacitada para hacer tareas complejas. O sea que puede tener muchas mejoras en la productividad del trabajo, en lo que se puede hacer con la información, en lo que se puede lograr y en el avance científico, porque para un científico leer 38 papers es una cosa y ir a los 3 o 4 más relevantes que le tira la inteligencia artificial puede ser mucho más rápido. Pero después además está el tema de la interacción entre la inteligencia artificial y aparatos. Entonces yo puedo empezar a tener una vida rodeada de aparatos que se prenden o se apagan o se modulan de acuerdo al contexto, sin que yo me tenga que complicar la vida, por lo cual mi vida puede ser más cómoda, más fácil. Todo eso es lo bueno. Sí. La información genética, que es muchísima, pero trabajada con la inteligencia artificial, puede descubrir que yo tengo determinada facilidad para determinada enfermedad y prevenirla rápidamente. Y más adelante, ¿por qué no?, y empezar a reemplazar problemas que puedo tener de invalidez a partir de plataforma tecnológica con la inteligencia artificial que me permita recuperar la movilidad de una pierna, lo que fuera. O sea que podemos ver mejoras. ¿Se imagina un mundo enorme de ciencia ficción que Sí. se convertirá en un mundo real? Me imagino que todas estas cosas van a estar. Y son todas cosas positivas. ¿Las vamos a ver? Las vamos a ver rápidamente, ¿Sí? en menos de 10 años. Bien. Pero esas cosas que son muy positivas, como todo lo que pasa con las cosas tan potentes de la tecnología, tienen su parte de riesgo. Porque cuando uno tiene una herramienta muy potente, piensen en una pala retroexcavadora o una pala de jardín. Bueno, con la pala de jardín hago un pocito, con la pala retroexcavadora puedo hacer un pozo muy grande, pero también puedo romper la casa. ¿Me explico? Entonces, cuanto más potencia tiene una herramienta, bueno, los riesgos son mayores. En este caso hay riesgos de distinto tipo. Uno de los que ya sabemos y lo vemos todos los días es el deepfake, es decir, la falsificación de la realidad para engañar gente. Por ejemplo, podemos generar una entrevista entre nosotros dos, Sí. donde decimos todo lo contrario de lo que estuvimos diciendo, y parece verdad. Sí. ¿Tá? O podemos hacer que tú digas, insultes a alguien, y parezca verdad. Y tengas un juicio después porque insultaste a alguien. Y la gente llega el momento en el que dice, y bueno, ¿y cuál es la realidad? Lo que miro en los medios, ¿es verdad o es deepfake? ¿Por qué le llamo deepfake? Porque fake es falso, pero deep es profundo, es decir, parecen reales porque Sí. son capaces de, y ustedes están viendo en la prensa todo el tiempo, fotos que parecen verdad. Eso lo hacen con la inteligencia artificial. Es muy difícil porque si uno empieza a dudar de qué es la verdad, no hay diálogo posible. Yo no sé si es verdad o no es verdad lo que me dicen que le dijo el Petty a no sé quién. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo juzgamos al Petty? ¿Bien? ¿Mal? Y llegamos a un momento que el diálogo es todo de sordos. Y eso es malo para la política, es malo para la democracia. Entonces, eso es un riesgo evidente. Pero hay otro riesgo más profundo, que es que estos algoritmos de inteligencia artificial, estos sistemas de inteligencia artificial, bueno, en su versión más básica, te producen una información que es una especie de promedio de todo lo que leyeron en la red. ¿Tá? Generan estadísticamente la respuesta bien elaborada, pero generando lo más probable frente a la respuesta de tu pregunta. Y lo más probable es lo que saca en promedio de todo lo que la gente dijo, o buscando mejor, si uno lo orienta mejor, hacia los especialistas. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hereda las opiniones de esa gente. Y entonces se puede pasar que esté engañándome, creyendo que es verdad una cosa que es el sesgo que tiene el sistema. El sesgo de que le parece mejor los varones que las mujeres, que le parece mejor la gente blanca que la gente de color, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hay mucha más información que va en esa dirección. Claro. Entonces eso es un riesgo porque yo no sé el que me está contestando qué sesgo tiene. Y puedo tomar como verdadero una cosa que tiene un sesgo. O sea que la inteligencia artificial puede llegar a ser buena para temas médicos o para resolver temas que tengan que ver con determinadas profesiones. Determinados problemas científicos, Científicos, técnicos. pero hacia el comentario o a la pregunta
básica podemos llegar a tener problemas. ¿Sabe que tengo acá un teléfono? ¿Podemos hablar con inteligencia artificial? ¿Quiere saber qué dice la inteligencia artificial sobre usted? A ver. Vamos a ver. Póngase los auriculares, por favor. Ah, con audio y todo, no es con texto. No, esto es radio. Vamos a hablar. A ver. Ahora sí. Bueno, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Tengo una charla hoy con Omar Paganini. ¿Lo conoces? Qué interesante. Sí, Omar Paganini es una figura bastante conocida, especialmente en temas de tecnología y transformación digital en Uruguay. Espero que la charla vaya genial. Si necesitas algún tipo de información o ayuda, aquí estoy. Sí, quiero hacerle una muy buena pregunta sobre algún tema que él domine muy bien. ¿Se te ocurre hacer alguna pregunta? Claro, podrías preguntarle sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria uruguaya o cómo ve la transformación digital en el sector público. Son temas que domina muy bien y seguramente le va a gustar. ¿Y alguna pregunta como para dejarlo en evidencia, digamos, hacerle una zancadilla, dejarlo en offside o mal parado, se te ocurre? Bueno, si quieres un toque más picante, podrías preguntarle si cree que Uruguay está realmente a la altura de otros países en cuanto a innovación tecnológica o si hay áreas donde nos quedamos un poquito atrás. Eso seguro genera una buena discusión. Me gusta muchísimo. Mira, justo acaba de venir Omar Paganini. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy con mi inteligencia artificial. Quiero que la saludes, por favor. Hola, inteligencia. ¿Cómo estás? Hola Omar, un gusto saludarte. Espero que tengas una excelente charla con el usuario. Aquí estoy para lo que necesiten. Bueno, usuario no me llames, llámame Petty si querés. Así entramos en confianza. Perfecto, Petty. Entonces ya te llamo así. De ahora en adelante. Un gustazo. Si necesitas algo más, aquí estoy. Sí, Omar te quiere hacer una pregunta. ¿Tú qué opinás de que Petty hace 35 años que está haciendo el mismo programa? Vaya, Petty, eso suena a toda una trayectoria. Seguro es un gran logro. Felicidades. Si quieres que le diga algo más o que le dé algún mensaje, no avisas. No, ¿tenés planes para hoy a la noche? No tengo planes, así que si quieres invitarme a algo, con gusto me apunto. ¿Tú tienes algo en mente? Sí, claro, yo termino ahora de trabajar y podríamos hacer un after office y podemos tomar algo, charlar. No sé si te gustaría ir a casa y hacemos algo muy tranqui, vino. Me encanta la idea. Suena perfecto para terminar el día. Así que vente conmigo, me apunto hacia After Office relajado. Ya me dirás a qué. Ok, hablamos, después te digo a qué hora, y te paso a buscar si no te molesta. Después a Omar no lo subimos, no lo metemos. Esto es entre nosotros dos. Te mando un beso y gracias. Perfecto, Petty. Queda todo agendado entonces. Muchas gracias a ti y cualquier cosa me avisas. Un abrazo y nos hablamos, León. Hacía tiempo, Paganini, que no se me hacía tan fácil un levante. Te felicito. ¡Nos vamos a la pausa! Omar Paganini, en Malos Pensamientos. No podemos parar, siento malos pensamientos. En la tarde con vos, loco de contento. No podemos parar, malos pensamientos. 10 minutos, van de las 19. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Bien? Muy bien. Lo vi interesado en mi inteligencia artificial. Interesante, sí, muy interesante.
quiere que se la preste. No, mejor te arreglaste un programa con ella. Claro, Ya está. No, esta es mía, yo no comparto. Bueno, Omar Paganini, Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis, el libro de Omar Paganini. ¿Dónde está? ¿En las librerías? No, el libro está en los kioscos o se puede comprar por la web del país. Ajá, la web del país Sí. y en los kioscos. En los kioscos, sí. Los kioscos donde se vende la prensa, donde se vende Sí, el diario no hay del por país. qué comprar, no es que venga con el diario, se vende como un libro, digamos, Exactamente. separado. Perfecto, muy bien. Un saludo a la gente del diario El País. Omar Paganini, Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis. Es el libro de Omar Paganini. ¿Qué hace en estos días después del 1 de marzo? Bueno, los primeros meses escribí el libro. Bien, se terminó el libro. ¿Qué hacemos ahora? No, yo estoy trabajando en el sector privado, Sí. en el directorio de alguna empresa conocida Ajá. y en el desarrollo de negocios en el área de la energía, en otra empresa conocida. Le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si lo llaman del Frente Amplio para ocupar un lugar en el gobierno, aceptaría? Hay muchos condicionamientos que habrá que conversar en su momento. Ayudar al país siempre uno está dispuesto, pero obviamente para llevarlo en la dirección que a uno le parece correcta, no en la contraria. Por ejemplo, ser canciller para defender a Venezuela no lo haría. A Venezuela chavista, ¿no? Por ejemplo, pero capaz que hay Sí. oportunidades de hacer otras cosas. Capaz Yo que como ministro de Energía. No, la verdad que creo que estamos haciendo ciencia ficción, no va a pasar. O sea, ni que la inteligencia artificial participe. Esto es más difícil. Con la inteligencia artificial, hablábamos en la tanda, mucha gente que tiene problemas físicos podría recuperar un montón de... Con la combinación de la robótica y la inteligencia artificial, sí. Es maravilloso el mundo que nos espera, ¿eh? Hay que saber utilizarlo bien, como todo en la vida, ¿no? Como decíamos, una cosa muy poderosa puede ser muy buena o puede ser muy mala. Si le pregunto a la inteligencia artificial si Luis Lacalle Pou se postula para el 2029, ¿qué cree que me diría? Y le vas a preguntar a la inteligencia artificial. Ahora se la pregunto a usted. Y es probable. ¿Eh? Creo que él todavía no tomó la decisión, pero yo creo que es probable. Y conociéndolo, capaz que la tomó y no la quiere decir. No sé. Creo que efectivamente no la tomó todavía. Muy bien. Gracias, Paganini, por venir. Ahora vamos a jugar un poco. ¿Quieres jugar? Sí. No es inteligencia No artificial. hay más remedio. Me En- dejaste ir. Hace un rato me dijiste que me podía ir, pero parece que no. No. Ahora, una vez que están... Esto es chavismo. De acá no sale nadie. Malos Pensamientos presenta una Trump. palabra. ¿Cómo? El canje con Trump. Me mandás a Una algún sección lado. donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra, Paganini. Yo le tiro nombres o situaciones y usted tiene que decir la primera palabra que se le viene a la cabeza. Usted es ingeniero. Qué miedo que me da esto. No, mucho más fácil que gobernar. Seguramente. Y más rápido. Vamos con la primera, vamos. Su etapa de Frente Amplista. Juventud. Ser parte del gobierno de Lacalle Pou. Un honor. Lacalle Pou Un gran líder. es una palabra, ¿eh? Líder. Yamandu Orsi, Componedor. Carolina Cose, Conflictiva. es ingeniera como usted, es colega. Sí. Mujica, Un referente para mucha gente. Una palabra, confuso. la coalición republicana. Llegó para quedarse. Y en una palabra, Seguirá. Andrés Ojeda, Promesa. Martín Lema, Más promesa. Julio María Sanguinetti, Referente. Wilson Ferreira Aldunate, Más referente.
La calle Herrera. También referente. Los primeros 5 meses del gobierno de Orsi. Confusión. Jorge Díaz. Ambicioso. Gabriel Odone. Serio. El Pacha Sánchez. Futuro. Marcelo Abdala. Negativo. Fernando Pereira. Negativo. Su libro Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis. Aporte. Trump. Muy complicado. Xi Jinping. Una palabra me complica bastante. A ver, tire el concepto, a ver si encontramos la palabra. Porque más que Xi Jinping es el sistema chino, ¿no? Ujú. Es un sistema, no es una palabra, ahora después vemos cuál es la palabra. Un sistema que ha permitido crecer a la China, pero prosperidad sin libertad es mi palabra. Pero son 3, no es uno. Sí. Capitalismo sin libertad. Sí. Ujú. Ok, veamos la palabra después. Javier Milei. Necesario. Lula. De salida. Maduro. Dictador. La calle Pou 2030. Podría ser. Omar Paganini. No hago tantos planes. No, los ingenieros hacen planes. No, ¿No? ¿No hacen planes los ingenieros? no sé los ingenieros. Yo... No hace tantos planes. Abierto, podríamos decir. Sí, dale. Abierto. No le convenció mucho. Dale nomás. Sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos al sí, no, paso, solamente 2 pasos. ¿Cuántas preguntas son? Bueno, como esto no es democrático, vamos a tener preguntas hasta que yo diga. Y solo 2 pasos. Y solo 2 pasos. Y si son 2 en 80, está muy injusto. Bueno, el mundo está en crisis. Dale. ¿Volvería a un cargo de gobierno si la calle vuelve a ser presidente en 2030? Sí, ¿Cree que es buena idea para las próximas elecciones ir bajo el lema común de la coalición republicana? sí, ¿Le aconsejaría a la calle Pou que fuera candidato para las próximas elecciones? sí, Álvaro Delgado es el presidente del directorio del Partido Nacional, pero el liderazgo del partido es de la calle Pou. sí. ¿Fue un error poner a Valeria Ripoll de candidata a vicepresidente? Sí, ¿Lo del pasaporte de Marcet se manejó mal dentro de Cancillería? sí, ¿Sospecha que Carolina H. publicó los audios porque había hecho un acuerdo con Jorge Díaz para perjudicar al gobierno? paso. ¿La lucha contra el narcotráfico está perdida, como dijo el ministro Negro? No, ¿La inteligencia artificial va a terminar exterminando a la humanidad? no, ¿La educación en Uruguay está pensada para los desafíos del futuro? no, ¿La guerra Rusia-Ucrania tiene una solución diplomática? sí, ¿No hacer el proyecto Neptuno es un capricho del Frente Amplio? sí, ¿Hay que poner mujeres por cuota de género aunque no estén capacitadas para el cargo? no, ¿Los sindicatos deberían tener personería jurídica? sí, ¿Maduro va a seguir en el poder por culpa de los gobiernos como el del Frente Amplio que lo apoya? sí, ¿Lula es cómplice que Maduro siga en el gobierno de Venezuela? paso. ¿Mujica fue fundamental para el triunfo de Orsi? Sí, ¿Ojeda es la renovación del Partido Colorado? sí, ¿La inseguridad va a crecer con el gobierno del Frente Amplio? sí, ¿La justicia está cuestionada en Uruguay?
No tiene más pasos. Sí, Puede dar la intención, ¿eh? sí, ¿Los fiscales brindan la confianza suficiente para creer en la justicia? no, ¿La política se metió en la fiscalía por culpa de Jorge Díaz? sí, ¿Cree que es posible que sindicalistas comunistas usen fondos de vivienda para fines políticos? sí, ¿El gobierno de la calle fue muy blandito con la izquierda? no. ¿Quiere retirarse? No, ¿no terminaste la pregunta? Sí, sí, la última pregunta es sí, si quiere retirarse. No, no. Ah, ¿quiere seguir? Ok, ok, Dale. con esta nos vamos. ¿Cree que la embajada para Carolina H es el pago que le hace Jorge Díaz por armar un escándalo por el tema pasaporte de Marcet? No tengo ni idea. No, ¿es sí o no? Jugátela. No tiene más paso. ¿Quiere que le regale un paso? Dale un paso. Adelante. Paso. Ok. Gracias, Paganini, un placer. Gracias a ti, Gracias. Peti. Chau, chau. Nos vamos. Gracias a todos. Chao, hasta mañana. En la tarde con vos, loco de contento. No podemos parar malos pensamientos.